Hola, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este video que tenemos la oportunidad de hacer para la parte 2 de este estudio, cómo nos llegó la Biblia. Este estudio espero que si estás conmigo en este video, hayas tenido la oportunidad de completar la parte uno de este estudio. No sé si lo has encontrado en la página de YouTube, te invito a que te suscribas, o si lo has visto en las plataformas, eh, en las diferentes plataformas o en los diferentes Facebook de congregaciones que se comparten. En cualquiera sea de los casos, te invito a que te suscribas y compartas este video para que pueda llegar a más personas y que cada vez más personas conozcan esta valiosa información acerca de cómo nos llegó la Biblia. Es muy interesante y es muy bueno que todos nosotros sepamos cómo es posible que hoy en día podamos tener traducciones de la Biblia, por ejemplo, en español en casa, traducciones como la que te enseño, y que obviamente por medio de esto podemos nosotros tener la facilidad de leer la palabra de Dios y de aplicarla en nuestro día a día. Entonces, por favor, toma un momento para suscribirte al canal, también para compartir el video en tu red social favorita, en Facebook, compartir el link en alguna de las redes sociales favoritas que tengas y que pueda llegar a más y más personas por medio de WhatsApp también, si es el caso, y que esto nos ayude a alcanzar a más personas y que más personas cada día conozcan esta información que es muy interesante acerca de cómo es que nos llegó la Biblia. Hay muchas personas que no leen la Biblia hoy en día y que bueno, hoy y más en situaciones como la que vivimos hoy en día, puede la Biblia traer luz a nuestra vida, mucha luz. Entonces, te pido por favor que lo compartas y que tomes un momento para poder llevar esta información a más y más personas. Muchas gracias. También te pido que en este momento pongas pausa al video si es que no estabas preparado para ver este video. Ve por tu Biblia si es que ya tienes una Biblia en casa, en tu dispositivo. Si no estás viendo este video en tu dispositivo y tienes una Biblia en tu dispositivo, abre la Biblia, toma un lápiz, una pluma y una libreta en donde puedas hacer tus anotaciones. Por si tienes alguna duda o pregunta, puedas postearla en los comentarios del video. Me encantaría saber tus preguntas acerca de este tema o de cualquier tema que te venga con la información que vas a ver en este video. Por favor, pon tus dudas en los comentarios del video. Incluso si quieres únicamente comentar si te gustó o no te gustó el video, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si conoces otra información que no ha sido dada en este video, también te invito a que lo comentes en los videos, que yo estaré revisando los comentarios para poder aclarar las dudas si es que así lo hubiera. Y en la parte 3, que sería la parte final de este estudio, cómo nos llegó la Biblia, parte 3, y en donde estaremos hablando de la crítica textual, poder tener un tiempo previo para aclarar todas estas dudas que te surjan en este video, en el video anterior, en el primer video, parte uno, en la parte 2, y que podemos analizar previo a la parte 3, en un momento previo a la parte 3. Entonces, te pido, por favor, pongas pausa y vayas por tu libreta, tu pluma y tu Biblia en este momento. Ok, si ya estás de nuevo de regreso, eh, te invito, por favor, a que me acompañes en este interesante estudio acerca de cómo nos llegó la Biblia, parte 2, el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento en este video, pero previamente, si tú ya has completado el video de la parte 1, cómo nos llegó la Biblia, parte 1, el Antiguo Testamento, quiero recordar algunos datos importantes acerca de este video. Si no, te invito a que por favor lo busques en este canal, que puedas verlo antes de que veas o completes esta segunda parte. Entonces, algunas cosas importantes que vimos en el video pasado es que recordaremos que el Antiguo Testamento ya circulaba entre las diferentes entre el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, ya circulaba el Antiguo Testamento como un compilado de obras que traían una revelación por parte de Dios
y que hablaban también de la historia del pueblo de Israel. Entonces, esto ya circulaba en la época. Ya existían los rollos del profeta Isaías, los rollos del profeta Jeremías, ya existían los rollos del libro de Crónicas, Jueces, la Torá, los primeros 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todos estos libros ya circulaban en la época en la que Jesús llega a la tierra, Jesús es encarnado, ya circulaban en esta época como hagiografía, como parte de una revelación dada al pueblo de Jerusalén. Ya existía esta compilación de libros que es llamada Tanaj. ¿Lo recuerdas? Lo vimos en la parte 1, haciendo alusión a la Torá, a los Nevilim y a los Ketuvim. Entonces, todo esto ya circulaba en ese momento para la época en que Jesús llega. El Antiguo Testamento ya estaba completo, formado, y circulaba en esa época. Vamos a ver algunos datos importantes en este nuevo video acerca de algunos cambios que tiene el Antiguo Testamento, pero son cosas mínimas, porque todo el video va a estar enfocado en el Nuevo Testamento. Algo muy importante acerca de esta énfasis y de esta información veterotestamentaria la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, citada por los seguidores de Jesús. Quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, el Evangelio según Mateo, uno de los evangelios, según Mateo, capítulo 16. Te voy a dar tiempo para que en tu Biblia busques este capítulo. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Quiero que te des cuenta de esta información que es importantísima. Dice así, Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 18. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres. No fue un ser humano el que te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Quiero hacer énfasis en las palabras de Jesús. Construiré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Jesús. Jesús, quien es dado como cabeza a la iglesia, que él mismo de su boca está citando en este momento, en donde él dice, yo voy a construir mi iglesia. De ahí la importancia de reconocer que la iglesia es la iglesia de Cristo. Iglesia, quiero darte un poquito de trasfondo en esto, porque es algo importante de ver antes de que avancemos en el estudio del Nuevo Testamento. La iglesia es un término griego transliterado al español. El término griego es eclesia, y es transliterado al español como iglesia. Este término griego, eclesia, está formado por dos palabras. Ek, que significa de adentro hacia afuera, es una preposición. Salir o llamado hacia afuera, y klesia, que significa llamado. Entonces, conjunto, la traducción de la palabra sería los llamados fuera, refiriéndose al grupo de personas que han sido llamados por Jesús a no vivir bajo el estándar de este mundo, sino salir fuera del estándar de este mundo y vivir bajo el estándar que Jesús nos marcó, siguiendo sus pisadas bajo el estándar de Dios Padre al que Jesús se ajustó. Entonces, esto es la iglesia. La iglesia no son paredes, la iglesia no son piedras, la iglesia no son
imágenes. La iglesia no es un lugar físico. La eclesía son los grupos de personas, todos aquellos que hemos sido llamados a formar parte de este nuevo pueblo que Jesús está transformando a través del bautismo. Entonces, esto es la iglesia, y quien inicia esta labor en el Nuevo Testamento de establecer la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Cristo, en este versículo que acabamos de leer, dice que Él establecerá su iglesia, de Él, de nadie más, que obviamente tendrá como cabeza a Cristo mismo. Ahora, conectando este pasaje con Lucas 24, acompáñame por favor, Lucas 24, del 44 al 45, podemos ver algo muy interesante. Lucas 24, del 44 al 45, nos dice así. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 44 al 45, dice: luego les dijo Jesús: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. ¿Recuerdas? Torah, ley de Moisés; Nevilim, libros de los profetas; y Ketuvim, libro de salmos o sabiduría o poesía, tiene que cumplirse. Y dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las sagradas escrituras, o las escrituras, dicen algunas versiones. Entonces, interesante. Jesús es quien inicia la obra en el Nuevo Testamento de establecer una iglesia, su iglesia. Y ya existía para ese entonces las escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente se está refiriendo a la Tanaj. Entonces, vemos que este canon hebreo del Antiguo Testamento ya existía en la época de Jesús, y Jesús lo refiere previo al establecimiento de la iglesia, y no de una iglesia cualquiera, no la iglesia evangélica, no la iglesia apostólica, no la iglesia universal, no la iglesia católica, no, la iglesia que Cristo mismo cita en Mateo, llamándole iglesia de Él, la iglesia de Cristo. Esto es muy interesante para saber de dónde ha venido el Antiguo Testamento, y es un pequeño resumen de lo que vimos en el primer video, parte 1, acerca del Antiguo Testamento. Y una vez sabiendo esto, podemos avanzar en el estudio del Nuevo Testamento. Recuerda, por último, que la Tanaj, el Antiguo Testamento, la Tanaj hebrea, está dividida en manera diferente, o acomodada de diferente manera en las Biblias que nosotros leemos hoy en día, porque esto es una tradición cristiana tardía, más o menos del año 300-400 después de Cristo, en donde esta obra hebrea recibe un reacomodo para mayor comodidad, y nosotros ahora lo leemos en el orden en que lo encontramos en nuestras Biblias, pero contiene exactamente los mismos 39 libros, 39 obras que podemos encontrar en la Tanaj hebrea. Entonces, sigamos adelante. Ahora sí, antes de seguir adelante, quiero nuevamente hacer un énfasis. Si tú quieres profundizar en este tema, si tú quieres ir más allá con esta información, puedes consultar cualquiera de estos recursos. Son recursos que ya te había dado en el primer video, en la parte 1. Nuevamente te los pongo aquí. En el último recurso, si no encuentras los primeros dos, el último recurso es este recurso que ya te lo había enseñado en el primer video. Este recurso yo lo conseguí más o menos por alrededor de 100 pesos mexicanos en línea. Lo puedes conseguir en línea y tarda 3-4 días en llegarte, dependiendo de la plataforma virtual en donde tú lo compres.
Y obviamente también quiero hacer un agradecimiento especial, como lo tengo aquí debajo del título, a Kevin Montgomery, subdirector del IBIT, el Instituto Bíblico en Texas, que también me ha proporcionado información y proporcionado imágenes para estos estudios que estoy llevando a cabo de cómo es que nos llegó la Biblia. Entonces, puedes profundizar en estos recursos. Si necesitas copiarlos por pausa al video, copia los recursos, investiga más sobre estos recursos, consigue los recursos en línea, son fáciles de conseguir. Tú lo vas a poder ver en Mercado Libre, Amazon o alguna de las diferentes plataformas en donde puedes conseguir recursos en línea. Y una vez que los hayas copiado, por favor, pon play al video nuevamente para seguir adelante con este video. Bueno, si ya los has copiado, sigamos adelante. Hay unos puntos importantes que tenemos que ver y recordar acerca del Nuevo Testamento. Estos puntos importantes los veremos. El Nuevo Testamento consta de 27 obras que están divididas en 4 evangelios, un libro de historia, 13 cartas paulinas, una carta general, 7 cartas de autor y un libro de profecía. Seguramente tú los conoces o incluso los puedes citar de memoria, los 27 libros, las 27 obras del Nuevo Testamento las puedes citar de memoria. Tal vez sabes un poco más acerca de quién las escribió, específicamente en qué año fueron escritas. Todas estas obras hay que recordar que fueron escritas en los primeros 100 años, en el primer siglo después de la resurrección de Jesús. Entonces es muy importante, todas estas obras fueron producidas en este tiempo, en un tiempo más corto que las obras que nosotros vimos en el Antiguo Testamento. Entonces es algo también muy importante. Siguiente punto, hasta el año 1455, con la llegada de la imprenta de Gutenberg, las Biblias se seguían copiando a mano. Recordemos, como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, que todas las Biblias o todas estas obras generadas o producidas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, eran copiadas a mano completamente. No había imprenta, no había los recursos que obviamente hoy tenemos como computadoras, etcétera, y todo se tenía que copiar completamente a mano. ¿Ok? Esto es algo muy importante porque nosotros veremos también y es muy importante reconocer que obviamente por ser copiadas a mano pudiera darse la ocasión de que hubiera errores humanos a la hora de copiarlo, pero también hablaremos un poquito más a profundidad más adelante, en unos puntos más adelante, acerca de por qué confiamos en estas copias que fueron producidas a mano o en estas autografías, las originales que fueron producidas completamente a mano. También del punto anterior, vamos a ver la división más a profundidad más adelante y vamos a ir repasando. No repasaremos libro por libro ni detalle por detalle de cada uno de los evangelios, del libro de historia, de las cartas o del libro del Apocalipsis o de Revelaciones, que es el libro de profecía. No vamos a ir libro por libro porque recuerda que estamos viendo cómo nos llegó la Biblia. Vamos a ver un panorama general acerca del Nuevo Testamento y no repasaremos obra por obra. Sin embargo, más adelante tendré la oportunidad de compartir contigo estudios individuales sobre cada una de las obras que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y sería excelente que tú busques y esperes estos videos para que puedas conocer un poco más acerca de estas obras, ¿ok? Siguiente punto, el Nuevo Testamento se empezó a copiar en rollos de papiro que podían llegar a medir hasta 10 metros, pero tiempo después los cristianos comenzaron a copiar estos rollos en hojas de papiro que se encuadernaban y se colocaban entre planchas de madera que hacían de cubiertas o de tapas de estos libros, y esta forma de libro temprana se le llamaba códice, es decir, ya no eran los rollos que estaban guardados en un empaque o en fundas de cuero
y que sacaban y que desenrollaban y que medía 10 metros porque todo se escribía de corrido, sino que ahora vemos tal vez un intento de cuaderno empastado con cubiertas de madera que eran entretejidas, y a este tipo de cuaderno temprano se le llamó códice. Códice sinaítico, el códice alejandrino, el códice vaticano, son ejemplos de esto que te digo, de estos libros tempranos que existían. Recordemos que todos estos libros se seguían copiando a mano. Dice el siguiente punto: las autografías fueron copiadas y después perdidas. La autografía es la obra original que tuvo la oportunidad del autor. Es decir, cuando leemos, por ejemplo, la carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, la carta que Pablo escribe de su puño y letra, esto era llamado autografías. Estas autografías fueron perdidas. Lamentablemente no contamos con las autografías, es decir, la obra original de los autores no la tenemos, pero antes de ser perdidas fueron copiadas por hermanos, por personas de la iglesia del primer siglo, probablemente amanuenses, escribas, discípulos, o incluso algunas copias o traducciones pudieron haber sido hechas por los padres de la iglesia. Por mencionar algunos, a los cuatro padres, como Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. Por ejemplo, Jerónimo de Estridón fue quien tradujo del griego y del hebreo al latín. Es decir, él fue quien hizo, más adelante vamos a ver esto, una de las primeras traducciones. Entonces, estos hombres que vivieron en los primeros siglos después, posteriores al establecimiento de la iglesia, posteriores a la producción de estas obras originales, fueron los encargados de copiar, guardar y repartir estas obras entre las congregaciones y las iglesias del momento, entre los fieles seguidores del momento que estaban en la dispersión, en la diáspora, que estaban repartidos entre muchas partes del Mediterráneo, entre muchas provincias griegas, provincias romanas. Todas estas cartas y estas obras fueron esparcidas, copiadas por personas de esa época, como ya lo dijimos, fueron copiadas por monjes, rabinos, masoretas y otros más que copiaban el texto de generación en generación. Esto es importantísimo que tú lo sepas porque uh, vamos a poder ver incluso evidencia en la Biblia misma acerca de esta situación, de que las cartas eran creadas, pero posteriormente eran copiadas. Mira, quiero que me acompañes en tu Biblia a la carta que Pablo manda a la provincia de Galacia, a los Gálatas. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor, acompáñame. Gálatas, carta a los Gálatas, los griegos de Galacia, a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí Pablo resalta la importancia de lo que estaban ellos produciendo, de las obras que ellos estaban produciendo y del trabajo misionero que ellos estaban produciendo. Fíjate cómo dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Es decir, Pablo les está diciendo, si alguien te anuncia otras buenas noticias, ¿qué son las buenas noticias? El evangelio, que Jesús resucitó, que Jesús dio tu vida por ti, que tenemos gracia de Dios y que ha mandado a su Hijo, que por medio de esa gracia nosotros somos libres, por medio del sacrificio que Jesús hizo. Que Jesús hizo, no necesitamos otro sacrificio.
y que por medio de ese sacrificio nosotros somos salvos por el derramamiento de la sangre preciosa y posteriormente en la resurrección, al nosotros aceptar este hecho y ser bautizados, siendo completamente sumergidos en el agua, siendo bautizados en esta verdad que nosotros aceptamos por fe, somos salvos. Esa es la buena noticia, que tú eres salvo, no por obras, sino por gracia. Si alguien te habla acerca de otra cosa diferente, entonces sea anatema, dice Pablo, dice, o sea, que se le condene, que Dios lo condene, si alguien te habla acerca de otra cosa diferente. La importancia de los evangelios que circulaban en el primer siglo, en el segundo siglo, la importancia de las cartas que circulaban en el primer siglo y el segundo siglo es esta precisamente, que no se predique otra cosa más que lo que los apóstoles ya estaban predicando. Y quiero conectar esto con la idea de Colosenses, la carta que Pablo escribe a la iglesia en Colosas. Está ahí unos libros más adelante, por favor, unas cartas, perdón, más adelante en tu Biblia, de donde nos encontrábamos en Gálatas, Colosenses, la carta que Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Fíjate qué interesante esto que nosotros podemos ver en esta carta. Dice así, Colosenses capítulo 4, versículo del 15 al 18. Saluden de mi parte a todos los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa. Cuando terminen de leer esta carta, por favor, asegúrense de llevarla a la iglesia de la Odisea. Quiero que ellos la lean y que ustedes lean la que les envié también a los de la Odisea. Imagínate lo interesante que dice aquí. Dice, la carta que les estoy enviando, llévensela a los de la Odisea. Y la que les envía a ellos, también ustedes léanla. Entonces, esto nos da un gran ejemplo de lo que sucedía en la época. Pablo sabía que estas cartas traían ánimo, traían instrucción, traían dirección, inspirada del Espíritu que él había recibido cuando Jesús lo elige, y que estas cartas podrían ser de mucha utilidad para el pueblo, los fieles seguidores de Jesús de la época. Entonces él mismo por instrucción en la carta pide que lleven esta carta a otra de las congregaciones, en otro lugar. Y muy probablemente los hermanos, por instrucción de Pablo, llevaban esta carta a la otra iglesia, pero no sin antes copiar esta misma carta para que ellos pudieran usarla y tenerla también como instrucción. Esto es a lo que me refiero cuando decimos que los hermanos copiaban las cartas que les había mandado, las originales que ellos recibieron, las copiaban y después se encargaban de llevarlas a otras congregaciones, porque era el material que daba instrucción a toda la iglesia, a todos los fieles de la época, todos los que seguían, los seguidores de Jesús, que fueron ministrados por estos apóstoles, recibían instrucción a través de estas obras del Nuevo Testamento. Entonces, los hermanos, por instrucción, tal vez muchas veces de los mismos apóstoles, copiaban estas cartas y después las llevaban a otro lado a lo largo del Mediterráneo. Entonces, bien interesante, porque podemos ver en la misma Biblia que esta parte de la historia sucede citada por Pablo en esta carta a los colosenses. Siguiente punto, dice, todas las obras del Nuevo Testamento fueron realizadas hasta antes del primer siglo y fueron recopiladas, copiadas y leídas por seguidores de Jesús junto con el Antiguo Testamento, y todo esto fue reconocido como hagiografía por estos seguidores del primer siglo que lo leían como una revelación completa que los llevaba a Jesús. Como te decía al principio de este video, el Antiguo Testamento ya para este momento estaba completamente recopilado, ya era algo que se leía constantemente, incluso Jesús lo cita, como lo pudimos ver en Lucas. Y este Antiguo Testamento
que traía historia y profecía al pueblo de Israel y que traía el anuncio de Jesús, que traía las profecías mesiánicas acerca de el Salvador que vendría en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que leímos en Jeremías, ¿recuerdas? En el video 1, que haré un nuevo pacto, un nuevo testamento. Eh, Esto lo leían junto con las obras que se producían en este primer siglo. Y todo esto era para ellos su canon, era como la Biblia que tenemos hoy en día nosotros. Eran sus escrituras sagradas, lo que ellos lo usaban para guía y sabiduría, porque ellos fielmente creían que todas estas obras habían sido inspiradas por el Espíritu, que es la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento y la obra del Espíritu también en el Nuevo Testamento, y que estos hombres inspirados por el Espíritu escribieron esta instrucción para todo el pueblo. Esto ya circulaba, ya se hacía, ya había personas interesadas en compilar, en recopilar y en copiar y en esparcir estas obras que circulaban en el primer siglo, en el segundo siglo. Entonces, todo este pacto del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que el Nuevo Testamento, en las obras del Nuevo Testamento, es decir, los escritores del Nuevo Testamento que cito en el siguiente punto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Jacobo, Judas, que escriben los evangelios, la historia y cartas a otros cristianos, en todas estas obras se cita perfectamente el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. En todas estas obras vamos a encontrar referencias cruzadas y citas del Antiguo Testamento. Obviamente estas citas fueron hechas sin citar, valga la redundancia, el capítulo y el versículo, porque las obras originales no eran divididas como hoy en día nosotros tenemos en capítulos y en versículos. Las obras originales eran escritas completamente de corrido. Los capítulos y los versículos aparecen hasta el siglo XIII. Es algo muy nuevo, bueno, algo que sucede muchísimo después de que se produjeron todas estas obras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hasta el siglo XIII. Nosotros vamos a ver que existe esta división en capítulos y en versículos. Esto lo hizo un arzobispo de la iglesia. Entonces, previamente a esto, todo se escribía de corrido en los idiomas hebreo, arameo y griego, que ya pudimos ver en el primer video, en la parte 1 de cómo nos llegó la Biblia. Entonces, estas obras que fueron producidas por los autores que aquí describimos, todas estas obras fueron copiadas y hechas a mano, por eso se llaman manuscritos, porque fueron copiadas a mano, manuscritos. Todas estas obras de las que estamos hablando fueron guardadas y o descubiertas por arqueólogos. Algunas fueron guardadas en monasterios, algunas fueron descubiertas por arqueólogos en el desierto de Egipto. Gracias a que se descubrieron todas estas obras, nosotros podemos compilarlas o personajes durante los primeros siglos compilaron estas obras y de ahí empiezan a aparecer las primeras traducciones de los textos originales. Entonces eso es importantísimo. Estas obras aparecen, como bien ya lo decíamos, los fieles del primer siglo se encargaron de esparcir y copiar estas obras, a veces las guardaban, a veces las perdían, a veces las enterraban, a veces simplemente por acto del tiempo quedaban escondidas. Y los arqueólogos fueron encontrando y algunas otras fueron traídas de algunos monasterios y
por medio de estas obras fue como empezaron las primeras traducciones de la Biblia a los diferentes idiomas. Es decir, se traducía del hebreo, del arameo y del griego a diferentes idiomas. Ahorita vamos a ver más adelante cómo sucede esto. Dice, evidencia, bueno, previamente a esto quiero hacerte un énfasis en que estas obras fueron recopiladas por eruditos más cercanos a nuestra época, eruditos modernos, recopilaron estas copias de manuscritos, de papiros, de códices que se encontraron, que los arqueólogos encontraron, y al ser compiladas fueron comparadas. Y a través de esta comparación se generó un texto crítico. Y esto es la introducción a la crítica textual que tendremos la oportunidad de ver en la parte 3 del video, la parte final de cómo nos llegó la Biblia. Y es muy importante porque vamos a hablar acerca de las diferentes traducciones que tenemos hoy en día, obviamente en el español, porque es el idioma que nos interesa, por el lugar en donde estamos. Y eso nos va a dar la oportunidad de comprender más acerca de las variaciones en las diferentes traducciones que nosotros leemos, que son importantísimas, entender de dónde vienen estas traducciones. Porque es que existe, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, existe, por ejemplo, la nueva versión internacional, existe, por ejemplo, a la nueva traducción viviente. Entonces, todas estas son traducciones. Y de eso se encarga estos eruditos modernos que compararon y que crearon un texto crítico. Eso lo vamos a ver en la parte 3 del video. Entonces, siguiente punto dice, evidencia, de escritores del primer siglo como Filón, como Flavio Josefo, indican que el canon hebreo no incluía los libros apócrifos. Esto es muy importante. Dice que estos escritores del primer siglo, escritores fuera de la iglesia del primer siglo, vemos que ellos nos indican en sus obras o podemos observar que el texto hebreo, el canon hebreo, no incluía los libros apócrifos en el primer siglo. Los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, vamos a tener la posibilidad de hablar un poquito más acerca de estos libros más adelante, pero son unos libros que hoy nosotros no vemos en las Biblias del movimiento protestante o en las Biblias más actualizadas, por decirlo de una mejor manera, pero que podemos encontrar estas obras en Biblias más antiguas. Entonces esto es importantísimo. En las Biblias más nuevas no encontramos estos libros apócrifos, pero en las Biblias más viejas todavía podemos leer algunos de estos libros que están fuera del canon hebreo y que por alguna razón se incluyeron, es razón que vamos a ver más adelante. Dice el siguiente punto. Los padres de la iglesia antes mencionados aceptaban los evangelios y las cartas paulinas, es decir, las 13 cartas de Pablo y los 4 evangelios, como canónicas. Es decir, algunos de los padres de la iglesia, como Orígenes, que aquí cito, Eusebio, que también cito, ellos hacían una lista de, por ejemplo, Orígenes de 21 libros y Eusebio de 22 libros de los 27 que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, imagínate, la lista de Eusebio era casi en su totalidad los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento hoy en día, que leemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Eso nos puede dar una clara imagen de lo acercado que estamos a las obras que circulaban en el primer siglo, en los primeros 100, 200 años, después de la resurrección de Jesús.
las obras que circulaban, que fueron creadas por los fieles seguidores de Jesús, por los apóstoles, son las mismas que nosotros leemos. Entonces, esto es algo bien interesante porque estos padres de la iglesia, estamos hablando que estaban en esta época, los 200, 300 años, 100, 200 años después de que se terminaran de crear estas obras. Y ellos hacen esta lista, por ejemplo, Eusebio, de 22 de los 27, solamente no incluyó 5. Entonces, esto es súper interesante porque podemos saber que pues lo que leemos hoy en día era también lo que leían los fieles y las iglesias del primer siglo. Los libros, siguiente punto, del Nuevo Testamento se hacían circular por todo el Mediterráneo. ¿Recuerdas? Ya lo leíamos. Para el tiempo de Constantino, este emperador legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo y para el 400 después de Cristo ya había un estándar de 27 libros, tanto en el este como en el oeste. ¿Recuerdas que te decía que también el acomodo del Antiguo Testamento más o menos es en esta época, 300, 400 después de Cristo? Probablemente junto con este estándar de 27 libros, ya también había esta nueva tradición tardía que llegó en este tiempo del nuevo acomodo del Antiguo Testamento. Ya había una compilación de libros que se tomaban como geografía, que se consideraban las obras que traían la revelación de Jesús desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo confirman? Dice aquí, en este punto, ¿cómo lo confirman Atanasio, Jerónimo, Agustín y 3 concilios de la iglesia? El Sínodo de Cartago reconoció también formalmente en el 397 después de Cristo estos 27 libros. Es decir, ojo, quiero hacer énfasis también aquí. Este sínodo reconoce, no crea, no compila, no, ellos los hacen, no, ellos reconocen que estos 27 libros que ya existían, que ya se leía entre el pueblo de los fieles eh, a lo largo de las provincias griegas y romanas, a lo largo de todo el Mediterráneo, era la revelación o eran las obras de los apóstoles que traían dirección a este pueblo. Ellos reconocen, únicamente este sínodo reconoce que esos 27 libros son canónicos y reconoce, fíjate también aquí como dice, el uso previo de 3 siglos por parte de los seguidores de Cristo. Es decir, ellos reconocen que estos 27 libros ya estaban en uso previo a este reconocimiento, previo al 397 después de Cristo. Los seguidores de Jesús ya usaban estos 27 libros como instrucción de los apóstoles, como guía para las diferentes actividades de liturgia, tal vez de evangelización, de compartir la revelación que Jesús había traído por medio de estos apóstoles que eran inspirados por el Espíritu a escribir estas palabras de instrucción para la vida de todos los fieles seguidores de Cristo. Ellos reconocen que ya se usaba. No los crean, no los empiezan a analizar para ver si sí son o no son. No. Ellos reconocen que efectivamente son copias fieles a los originales y que además ya habían sido usadas por los fieles seguidores de Cristo. Esto es importantísimo. En el 300, siguiente punto, en el 382 después de Cristo, Jerónimo comenzó la traducción al latín, tarea que le llevó 23 años y esta traducción fue conocida como la Vulgata Latina. Es decir, en el 382 después de Cristo, Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, comienza a traducir, comienza a hacer una traducción del hebreo y arameo a latín por parte del Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento y del griego al latín del Nuevo Testamento. Entonces,
Esto es súper interesante porque ya vemos que él hace la primera traducción. O sea, ellos se preocupaban porque estos textos que habían sido encontrados, estos códices, estos manuscritos que eran encontrados, pudieran leerse en el idioma vernáculo de ellos, en el latín. Entonces, ellos se preocupaban por hacer las traducciones al idioma de la época y al idioma de ellos, para su pueblo, porque se preocupaban porque el pueblo conociera acerca de Jesús y de la revelación de Cristo en estas escrituras. Y para el 1280, en el siguiente punto, dice, se crea la primera traducción al castellano, al español, ya llegamos al español, um, que fue llamada esta traducción la Biblia Alfonsina, una copia parafraseada de la Vulgata latina. Es decir, es una traducción de una traducción. Traduce esta Biblia, se llama la Biblia Alfonsina porque fue patrocinada por Alfonso X, como bien lo podemos, el rey Alfonso X de Castilla, en el año 1280, fue patrocinada por él esta traducción, pero esta traducción no fue hecha de los originales, de los textos originales en hebreo, arameo y griego, sino fue hecha de la traducción que previamente había hecho Jerónimo al latín. Entonces es muy interesante porque tú bien sabes, entre los idiomas, que a la hora de que nosotros traducimos una idea completa, por ejemplo, del inglés al español, muchas veces no podemos traducirla literalmente si se usa al lenguaje coloquial del inglés, si se usa el lenguaje específico tal vez del inglés o una idea específica del inglés, se tiene que leer en inglés para entender el contexto completo. Cuando se traduce al español se pierden algunas cosas. Ahora imagínate si una carta del inglés la traducimos al español y luego leemos la carta en español y la traducimos a francés, etcétera, etcétera, y así nos vamos. Probablemente se pierden algunas situaciones en esas traducciones. Entonces es muy importante porque lo que nosotros queremos es tener la certeza de que lo que leemos en nuestra Biblia en español es lo que está escrito en el texto griego, en el texto hebreo, en los textos que fueron encontrados por los arqueólogos o recopilados en estos manuscritos, en estos códices que se acercan a las copias originales o a los originales que fueron creados en el primer siglo. Lo más cercano a esas originales que nosotros podamos estar es lo más cercano que vamos a estar leyendo en la Biblia, en el español. Y nosotros tenemos el interés de que así sea para que todos los principios que nosotros leemos los podamos aplicar de manera correcta en nuestra vida y estemos seguros de que toda palabra pronunciada en este texto que leemos hoy en día en nuestras casas en español o en algún otro idioma, alemán, inglés, francés, sea un texto muy acercado al texto original creado por los apóstoles o creado el Antiguo Testamento por los diferentes profetas y autores de todas esas obras. Vamos a seguir más adelante. También en el año 1430 se hace la primera traducción del Antiguo Testamento al español. Solamente del Antiguo Testamento. En el año 1430 se hace la primera traducción del hebreo directamente al español. Es la primera traducción, es importante porque es la primera traducción del idioma original al español. Y es llamada esta traducción la Biblia de Alba. Esta Biblia fue hecha por un hombre llamado Moshe Arrangel y este hombre usó el texto en hebreo para traducirla al español. El primer texto traducido directamente del texto original al español. ¿Ok? Tenemos también en el año, siguiente punto, en el año 1516, Erasmo de Rotterdam publica su Nuevo Testamento en griego, basándose en los manuscritos más confiables de la época. Este texto griego es el fundamento del Textus Receptus
que luego usaría Lutero. Ojo, esto es importantísimo que lo tengas en mente. Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? ¿Cuál es el fundamento de este Textus Receptus? Bueno, es una compilación que hace Erasmo de Rotterdam para crear un texto griego completo. Es decir, de los códices, de los manuscritos que él tenía, los comparó porque tal vez a algún manuscrito le faltaba un cacho por el deterioro del tiempo o porque cuando fue encontrado fue roto. Entonces comparó todos los manuscritos encontrados, los papiros, los rollos de papiro, los códices, y fue completando el texto hasta tener una obra terminada del texto en griego completa, desde Mateo hasta Apocalipsis, completa la obra ya, completa, cerrada, completamente canónica, por así decirlo, o ya sin que le faltara ninguna palabra, ninguna coma, por así decirlo, ¿no? Un texto corrido en griego desde Mateo hasta Apocalipsis. Este hombre, Erasmo de Rotterdam, fue lo que hizo. Y a este texto se le llamó el texto recibido o el textus receptus, que luego usaría Lutero, Martín Lutero, el iniciador del protestantismo, para traducir este texto griego al alemán. Entonces, esto es muy importante porque este Textus Receptus era una compilación de los textos griegos, pero de la época de Erasmo de Rotterdam, de los textos a los que él tuvo acceso. Hoy en día, obviamente, ya existen muchos más manuscritos que han sido encontrados, ya existen muchos más códices, muchos más papiros que han sido encontrados y que han sido comparados para la creación de textos más exactos y traducciones más exactas. Entonces es muy importante, lo vamos a ver también en la parte 3 acerca de la crítica textual, pero es importante que sepas de dónde viene este término Textus Receptus de este hombre, Erasmo de Rotterdam. Siguiente punto, en 1543 aparece el primer Nuevo Testamento en español completo. Por fin aparece el primer Nuevo Testamento en español completo traducido de las versiones griegas que había en el momento. Este primer texto griego es traducido por Francisco de Encinas. Entonces, este primer texto ya es traducido del griego al español. Igual, Francisco Encinas usó material a su disposición de los manuscritos que habían sido compilados y encontrados para el 1543, y de estos manuscritos hizo una comparación y nuevamente tenemos la primera traducción del Nuevo Testamento ahora al español. Ya teníamos la Biblia de Alba, ¿recuerdas? A unos 2 puntos atrás lo vimos, que era el Antiguo Testamento, directo de las Escrituras y del idioma original, traducido al español, y ahora tenemos la producción del Nuevo Testamento traducido directamente del griego. Y para el 1569, último punto, sale a la luz la Reina Valera, que es la traducción más usada dentro del movimiento protestante. Ahora, algo que es interesante acerca de la Reina Valera que te quiero mencionar, probablemente ya lo conocías, probablemente no lo conocías, es una de las obras o de las traducciones más usadas entre los cristianos actuales. Por eso es probable que tal vez ya conocías parte de esta información o no la conocías. Si no la conocías, bueno, vas a tener la oportunidad de conocerla. Esta Reina Valera, esta revisión que sale en 1569, no, lamentablemente no tengo una copia, pero es un libro más o menos, una Biblia como así de grueso. Esta Biblia la puedes encontrar, se le llama la Biblia del oso, porque como ves, esta es la portada, la que te pongo en pantalla, como ves, tiene un oso en la portada, y esta Biblia del oso tú la puedes encontrar en internet, la original, en la dirección que te pongo aquí enfrente, si tú quieres leerla. Obviamente es un español, un castellano, un español muy antiguo,
más o menos estamos hablando de, en comparación con el lenguaje que se usaba para las obras originales, por ejemplo, del Mio Cid o de la obra del Don Quijote de la Mancha, las originales. Entonces, es un español que podemos comparar con estas obras originales y es un español que difícilmente vas a poder entender, pero que probablemente puedas llegar a entender algunas palabras porque finalmente es español. Pero es un español muy antiguo. Esta es la primera revisión que se hace, ya una traducción formal de las escrituras hebreas y arameas al castellano, al español, y de las escrituras griegas al español. Ahora, esta versión del español usa el texto de Erasmo, el Textus Receptus, para hacer la traducción del Nuevo Testamento. Es algo bien interesante, vamos a ver por qué en la parte 3 acerca de la crítica textual, pero ya tenemos la primera Biblia en español completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, completamente traducida, pero no de traducciones, sino de los originales, traducida al español, y fue hecha por este hombre, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, te voy a decir un poquito acerca de su historia. Casiodoro de Reina fue un monje del orden de San Jerónimo. Este hombre conoció estando en este orden, él vivía en el... él vivía en el monasterio, perdón, de San Isidoro del Campo en España. No encontraba el texto aquí en mis notas, disculpa. Él vivía en el monasterio de San Isidoro del Campo en España, y estando en España, este hombre conoce el movimiento protestante que inicia Lutero. Esta es la siguiente generación, es una generación después de Martín Lutero, el iniciador del protestantismo. Entonces este hombre conoce el movimiento protestante y es bautizado bíblicamente, sumergido en agua, porque conoce obviamente esta reforma o este movimiento, ¿no? Entonces él aprende esta nueva manera de vivir en el cristianismo y sale de la Iglesia Católica viendo algunos vicios o algunas cosas que no le cuadraban en el texto bíblico. Cuando leía la palabra, había cosas que no cuadraban con las prácticas de la Iglesia Católica. Entonces este hombre sale de la Iglesia Católica y es perseguido por la Inquisición. Y durante esta persecución, este hombre tiene un aporte importantísimo para todo el pueblo latino, para nosotros, porque este hombre, aún siendo perseguido, se preocupa por hacer esta traducción de la Reina Valera de 1569, para hacer esta primera traducción de la Biblia del Oso, aún siendo perseguido por la Inquisición. Grandes hombres que en su momento tuvieron grandes aportaciones para la iglesia que conocemos hoy en día. Entonces este hombre, aún siendo perseguido, hace esta traducción, y esta traducción de 1569 es revisada en el 1602 por un hombre llamado Cipriano de Valera. Entonces esta revisión que hace Casiodoro de Reina, o más bien, perdón, esta obra que hace Casiodoro de Reina en el 1569, traducción nuevamente, hago énfasis, del hebreo y arameo al español y del Textus Receptus, el Nuevo Testamento en griego, al español, es revisada en el 1602 por Cipriano de Valera, y básicamente la revisión no cambia casi nada, simplemente lo que hace es que reacomoda los libros apócrifos o deuterocanónicos y los pone al final del Antiguo Testamento, es decir, los pone entre Malaquías y Mateo del Nuevo Testamento. Ahora, cabe mencionar que la Reina Valera de 1569 contenía los libros deuterocanónicos o apócrifos. ¿Qué son estos libros? Bueno, estos libros es una compilación de
algunas obras de 7 libros que existían en algunas obras de la Tanaj de los hebreos, del conjunto del conjunto de textos hebreos. Existían estas obras, en algunas copias de la Tanaj existían estas obras, y estos 7 libros fueron quitados más o menos para el año 80-90 después de Cristo por los mismos ancianos judíos que se dieron cuenta de que estas obras, de que en estas obras no se podía encontrar inspiración divina, es decir, no había un profeta hablando por parte de Dios, no había alguna profecía que fuera inspirada por el Espíritu, aunque reconocieron que no tenían este valor profético, no había alguien hablando de parte de Dios inspirado por el Espíritu, no les quita el valor histórico que tienen estas obras. Por citar uno, por ejemplo, Macabeos es un pueblo que tiene una historia importante en el pueblo judío previo a la llegada de Jesús y que enfrenta a Roma por su libertad. Entonces, es interesante como historia, pero estos ancianos judíos reconocen que no podían encontrar dentro de estas 7 obras alguna inspiración o alguna seña de que hubiera un profeta que estuviera hablando por parte de Dios o inspirado por el Espíritu. Y es por eso que quitan estos libros de las obras completas que circulaban y ahora se dejaron de producir las copias de el Antiguo Testamento con estas 7 obras. Entonces suprimen ahora ya estas 7 obras y ahora ya el Antiguo Testamento se deja de copiar con estas obras. Interesante porque esto sucede entre el año 80 y 90 después de Cristo, pero Casiodoro de Reina los incorpora 1500 años después. Él dice, bueno, no importa que ya hayan sido quitados, yo voy a incorporar estos libros. Entonces, es interesante que, bueno, este hombre haya incluido estas obras dentro de su traducción que hace en 1569. Aparecen en todas las revisiones de la Reina Valera hasta más o menos el año 1865. En la revisión que tiene en 1865 podemos encontrar que ya son completamente quitados y ya no aparecen los libros apócrifos o deuterocanónicos dentro de este canon o dentro de esta compilación completa de las obras desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no dejamos de ver estos 7 libros que existían en la primera revisión o en la primera traducción del 1569. Entonces, es una información valiosa, no sé si ya la conocías, es muy interesante, pero bueno, hoy en día ya no los podemos encontrar en nuestras Biblias y si tú quieres buscarlos o leerlos, los puedes encontrar en línea, te van a servir como historia del pueblo de Israel, pero como te decía, no podemos encontrar dentro de ellos alguna inspiración, por eso es que fueron suprimidos de la hagiografía que hoy en día nosotros tenemos. Siguiendo más adelante, como te decía al principio de este video, el Nuevo Testamento es dividido. Primero empieza en Mateo y le siguen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios que nosotros podemos encontrar en este principio del Nuevo Testamento. Entonces, estos 4 evangelios van a resumir, obviamente llevan el nombre del autor de este evangelio. Estos cuatro obras son conocidas como evangelio o los evangelios y llevan el nombre del autor de cada uno de estos evangelios y resumen la vida, obra, ministerio, muerte y resurrección de Jesús.
Aquí es donde podemos encontrar la información acerca de Jesús, Jesús haciendo milagros, Jesús primero en su nacimiento, eh, sus padres, por ejemplo, su madre, María, la madre de Jesús, la madre física, terrenal de Jesús, siendo en una concepción virginal, Jesús teniendo una concepción virginal, a José, su padre, Jesús creciendo, Jesús en el templo, Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, siendo sumergido, bautismo sumergido completamente en las aguas por Juan el Bautista. Jesús se bautizó, pero el bautismo no era que le rociaran agua o que le derramaran agua en su cabeza, sino se sumergió completamente en el agua, bautizándose. Entonces vemos a Juan el Bautista bautizar a Jesús, una práctica que debemos de llevar a cabo nosotros, que veremos tal vez en un estudio más adelante. Siendo bautizado, iniciando su ministerio, Jesús siendo reconocido por Dios como su hijo, sanando, expulsando demonios, eligiendo a sus seguidores de confianza, a sus hombres de confianza, a los apóstoles, siendo traicionado, siendo llevado a la cruz, crucificado y posteriormente resucitando para ascender con el Padre y tener coronarse de gloria. Entonces, estos evangelios resumen y más bien relatan toda esta información y la vida de Jesús. Aquí puedes encontrar toda esta información. Después de estos evangelios vas a encontrar en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad, quiero hacerte una anotación importante aquí. Te he puesto como imagen abajo de donde dice Hechos de los Apóstoles, si puedes ver en pantalla, te he puesto como imagen una traducción del griego, o más bien no es una traducción, sino el texto griego que leerías en los manuscritos originales. Es decir, tú puedes entrar a esta página, es la Biblia Gateway, puedes entrar a tu buscador que más te guste, por ejemplo, Google, si es tu buscador predilecto, y en el cuadro en donde vas a darle buscar, puedes escribir Biblia Gateway, es decir, Gateway, Gateway. Y puedes darle clic en el primero de los links que te aparezca y te enviará a una página similar a esta que estás viendo en pantalla, en donde vas a poder buscar en las diferentes traducciones que existen actualmente el texto que tú quieras de la Biblia. Es decir, vas a encontrar traducciones de los diferentes idiomas como el español, vas a encontrar en inglés, en hebreo, vas a encontrar en griego, como es el caso, vas a encontrar en francés, alemán, etcétera. Muchos idiomas. Este texto que yo te estoy poniendo en pantalla es del texto griego que encontrarías en los manuscritos. De hecho, ahí dice SBL, Greek New Testament, Nuevo Testamento. Y el título, en que está en negritas arriba de donde dice SBL, Greek New Testament, en rojo, es el título de este libro que traducen al español como Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad, si tú sabes leer en griego, en este texto podrías saber que dice, no dice hechos, dice praxeis ton apostolón, prácticas de los apóstoles, que también es traducida como hechos. Entonces lo interesante es que la traducción literal sería prácticas, las prácticas que tenían los apóstoles. ¿Recuerdas que leímos un versículo al principio de este video en donde decíamos que Cristo vino a establecer su iglesia? Y para establecer su iglesia, inició estableciendo su iglesia con 12 hombres y un 13º que sería el abortivo, que así se refiere él mismo, Pablo. Pero inició esta obra a través de 12 hombres, 12 apóstoles. ¿Recuerdas esto? Bueno, estos hombres siguieron trabajando en esta obra, siguieron haciendo esta labor de
esparcir el evangelio, de esparcir las enseñanzas que Jesús les había transmitido y crear iglesia, crear a personas que fueran fieles a Jesús, seguidores de Jesús en los diferentes lugares en donde ellos se encontraban. Entonces, estas prácticas que nosotros vemos en este libro son las prácticas que tenían ellos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del primer siglo. Son las prácticas, lo que ellos practicaban. Esto es muy interesante porque nosotros no debemos ir más allá de estas prácticas. En este libro puedes encontrar prácticas que ellos tenían, tal vez dentro de su ministerio, prácticas que ellos tenían dentro de la congregación. Y esas son las prácticas que nosotros, valga la redundancia, practicamos hoy en día en la iglesia ¿de quién? En la iglesia de Cristo, porque Él fue quien la fundó. Entonces, esto es bien interesante y aquí vas a poder encontrar esto. Lo siguiente que encontrarías en tu Biblia serían las cartas paulinas, las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón, acomodadas no como fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Esto probablemente fue acomodado así para su mayor facilidad. Y bueno, así es como está acomodado y estas cartas traen instrucción, se usaban para proveer dirección a las diferentes comunidades en los diferentes lugares e incluyen temas como liderazgo, fe, salvación, la segunda venida, el nuevo hombre, el bautismo por inmersión, por ejemplo. Todos estos temas están compilados en estas cartas, el que fuimos salvos por gracia, el que somos nosotros bautizados ahora juntamente con Jesús y sepultados en agua y que en este acto somos salvados. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en estas cartas, tanto en las cartas paulinas, o sea, de Pablo, como en las otras cartas que escribieron otros autores, como a Santiago y Judas, dos hermanos de Jesús, y Pedro y Juan, dos apóstoles y unos de los primeros seguidores de Jesús, que también escribieron cartas que traían dirección a la iglesia en el Nuevo Testamento. Estas cartas, recuerda, todas estas cartas fueron escritas hasta el primer siglo. Todas estas cartas fueron escritas dentro de los primeros 100 años y ya circulaban por todas las provincias griegas, por todas las provincias romanas, por todo el Mediterráneo, ya circulaban como a geografía, como el texto que él les llevaba a una guía, revelación de Jesús, como el texto en donde podían conocer acerca de la obra de Jesús, de quién fue Jesús, de quién era este hombre. Entonces, por ejemplo, en Hechos, nosotros vamos a hablar en Hechos 2:38, cómo Pedro a través de su primera predicación convierte a muchas personas en la iglesia y empieza la obra de evangelismo, la obra de crear congregaciones, crear iglesia, crear llamados fuera de este mundo. Y obviamente estas cartas que ellos escriben, pues traían dirección a todas esas personas que habían sido dispersadas o que estaban en la diáspora por la persecución que ejercía el Imperio Romano en ese momento. Entonces, esto es muy, muy importante porque nosotros vemos que estas cartas ya circulaban en la época y que nosotros solamente hemos encontrado, bueno, los arqueólogos han encontrado o se han compilado estos textos que ya circulaban en la época y son los textos que hoy en día se traducen para tener la Biblia en los diferentes idiomas a lo largo del mundo. También la carta a los hebreos, por ejemplo, que es una carta hecha por alguien allegado a los apóstoles, pero mantiene su participación anónima, aunque es una excelente carta en donde nosotros podemos ver temas teológicos acerca de fe, acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y por último, el Apocalipsis o el libro de Revelación que es dado a Juan,
y en donde podemos encontrar temas de las últimas cosas, es decir, profecías, cartas, son varias cartas hechas a las diferentes iglesias de la época y además podemos, de eso podemos ver también cosas acerca de los últimos días y podemos ver todo lo que se relaciona con toda la profecía que trae al nuevo, que trae a todos los cristianos de la época. Y este libro trae esperanza, trae también juicio en amor, juicio justo sobre las diferentes iglesias que existían en ese momento y sobre todos aquellos que hemos sido llamados por Jesús a través de el Espíritu para ser seguidores y fieles en el camino de Jesús. Nos trae esperanza, nos trae revelación, nos trae ánimo, pero también trae palabras fuertes de juicio y de amor, de juicio justo sobre las naciones. Entonces, esto es el Nuevo Testamento. Te invito a que lo leas, a que sigas investigando más información acerca del Nuevo Testamento. Espero que esta información te haya gustado, te haya servido, que puedas usarla para poder entender más de dónde tenemos estas nuevas traducciones. Y te invito a que estés esperando la siguiente parte, la parte 3 de cómo nos llegó la Biblia, en donde vamos a poder hablar acerca de por qué existen varias traducciones de el texto griego, por qué existen la Biblia, por ejemplo, la palabra habla hoy, o Dios habla hoy, perdón, o la palabra de Dios para todos, o la nueva traducción viviente, o la nueva versión internacional, la Reina Valera. Todas estas son traducciones, pero tienen ciertas diferencias que nosotros vamos a poder analizar en la parte 3 de este estudio, cómo nos llegó la Biblia, parte 3, la crítica textual. Entonces, espero, amado, que te haya servido mucho esta información, que te haya gustado mucho este video. Bendiciones a ti y a tu casa y a tu vida y que Dios te guarde y te cuide en todo momento y nos vemos en la siguiente parte, la parte 3, acerca de cómo nos llegó la Biblia, la crítica textual. Saludos y bendiciones.